Buenos días. Tenemos el grato placer de contar esta mañana con el profesor doctor Francesc Surralla, con el objetivo de que nos ayude a hacer una reflexión en esta aula agustiniana, que no es la primera vez que nos acompaña, acerca del valor de la comunidad en San Agustín y el sentido de comunidad en la práctica educativa. Es un poco arriesgado presentar a Francesc Surralla. Tiene un currículum impresionante y extenso. Yo procuraré hacer un resumen. Francesc es padre de 5 hijos, creyente, maestro de muchas generaciones de alumnos y, por tanto, conocedor de la gente joven. Persona accesible, cercana, con la sencillez que necesita el que le escucha, discreto en su estar y en la manera de transmitir los grandes valores que el ser humano le gusta escuchar. Persona que va creando a medida que habla y que a lo difícil le da una explicación fácil de entender y sencilla de comprender. Lo difícil lo hace fácil. Escuchar a Francesc es siempre novedoso y rico. Licenciado en Filosofía con premio extraordinario al mejor expediente académico. Posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Copenhague, donde estudió la lengua danesa para escribir su tesis sobre el pensador Kierkegaard, y por la cual obtuvo premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Licenciado en Teología. Defendió su tesis doctoral en Teología sobre el pensamiento antropológico del teólogo católico Hans von Balthasar. Actualmente es profesor de la Universidad Ramon Llull. Su actividad docente la alterna con el oficio de escribir. Son numerosos los libros que ha publicado, 70 más o menos, de temas muy variados y diversos. Publica en diversas revistas especializadas y está muy presente en los medios de comunicación social de Cataluña, el resto de España y fuera de la península. Durante su vida académica ha recibido innumerables becas y ayudas de los Ministerios de Educación y de Asuntos Exteriores para realizar estudios y proyectos de investigación. En la actualidad es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y de Sudamérica. Es director de la Cátedra de Pensamiento Cristiano del Obispado de Urgell, es director de la Cátedra de Ética Aplicada en la Universidad Ramon Llull. Desde mayo de 2011, presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Cataluña. Preside el Comité de Ética Asistencial de la Fundación Sarcoavité, el Observatorio de Ética de Aldeas Infantiles OS y el Comité de Ética de la Policía de Cataluña, entre otros. En diciembre de 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Desde junio de 2012 es miembro de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles OS España. Es vicepresidente de la Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, como especialista que es de este autor, que ha traducido del danés al catalán y conoce a fondo el pensamiento de Nietzsche. Recientemente, en diciembre, le han nombrado doctor de la Real Academia de Doctores de Cataluña. Sus escritos son accesibles, divulgativos, claros y comprensibles. Sin renunciar a la profundidad, trata de acercarnos a ella de un modo amable. Cito algunos de sus libros.
rostra y sentir de la SEO educativa, ética del cuidado, 100 valores para una vida plena, la persona y su acción en el mundo, qué es la dignidad humana, el civismo planetario, inteligencia espiritual, el valor de ser uno mismo, los maestros de la sospecha, Jesucristo 2.0, un mar de emociones y un largo etcétera. Otros proyectos que tiene ya para este año 2015 son Filosofía para sanar el mundo y la ley del espejo. Su pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y la ética. Enmarcado en el personalismo contemporáneo, plantea en su obra un análisis de las cuestiones centrales de la existencia humana: el sufrimiento, el silencio, la muerte, Dios, el sentido, la libertad. Desde una perspectiva filosófica que trata de integrar la riqueza de la herencia judeo-cristiana y las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas. Su constante trabajo, su creación, su tiempo en el estudio, sus esfuerzos han sido y son de notable reconocimiento en muchos foros e instituciones nacionales e internacionales. Y con todo esto todavía tiene tiempo para unas aficiones más destacadas como el deporte. Cuando su tiempo lo permite, no duda en hacer alguna escalada por los Pirineos o picos de Europa, lugar y fuente de su inspiración. Agradecemos, Francesc, su presencia entre nosotros. Tienes la palabra. Pues muy buenos días. Gracias en primer lugar por la invitación. No es la primera vez que estoy en esta aula. Vengo encantado y gracias también por esta presentación tan exhaustiva, tan detallada de lo que he tratado de desarrollar a lo largo de mi vida hasta el día de hoy. El tema es enorme, es un tema extraordinario, enorme, esos temas que de hecho requieren un tratamiento muy exhaustivo, y aunque uno hiciera el simple esfuerzo de buscar la palabra comunitas o comunio en la obra de San Agustín, se encontraría que aparece en múltiples textos, tanto en los más conocidos como también en esos que el público general desconoce, sus sermones, sus comentarios al Evangelio según San Juan. Se encuentra con muchos textos que utiliza la palabra comunidad. Y de lo que se trata es de intentar realizar una síntesis que sea, por otro lado, inspiradora para quienes educan. Por tanto, no tanto un trabajo de análisis doctoral de qué debe ser eso del valor de la comunidad en San Agustín, sino hacer un trabajo de traducción. Ese valor que da a la comunidad, que tiene que ver con mi tarea como educador, como jefe de estudios, como maestra, como profesor, en una comunidad educativa que tiene como fundamento, carisma, fuente de inspiración, la obra de San Agustín. Esto en definitiva es el trabajo que tenemos que hacer, es el trabajo que me han invitado a hacer y que voy a tratar de articular en esta primera presentación. En primer lugar, subrayo el tema. ¿Por qué? Porque extrañamente se trata del tema de la comunidad en contextos individualistas o hiperindividualistas como el que caracteriza a nuestra sociedad. Es un tema contracultural, no es un tema que está en el orden del día. La verdad es que la antropología latente en nuestro imaginario colectivo es que el ser humano es un individuo compacto, autosuficiente, casi diría autárquico, que solo con su esfuerzo puede alcanzar sus horizontes vitales. Y eso es filosóficamente falso.
El ser humano nace de la comunidad, se construye en comunidad, crece en comunidad y en el mejor de los casos se despide de este mundo en comunidad. Sin embargo, la imagen que está latente del imaginario colectivo es que no necesito de nadie, yo solo me basto. Todo lo que he alcanzado es fruto de mis esfuerzos, trabajo, mi talento. El otro no existe, o cuanto mucho es enemigo, obstáculo o telón de fondo de mi existencia, pero no un tú que me hace crecer y desarrollar. Pero el tema es contracultural, ausente, muy ausente en el lenguaje habitual. Y sin embargo, no solo en San Agustín, sino a lo largo de la filosofía de raíz cristiana, la palabra comunidad tiene un valor esencial, ¿no? Especialmente en un tipo de filosofía que se desarrolló en el siglo XX, en el que yo me siento profundamente ubicado, que es el personalismo comunitarista, ¿no? Que tuvo su gran eclosión, primera mitad del siglo XX, con autores en Francia como Emmanuel Mounier, o Gabriel Marcel, o Jean Lacroix, o Marcel Legault, o también en Alemania, ¿no? Con Martin Buber, Ebner, Rosenzweig, etc. Estos autores subrayaron el valor de la comunidad y nos ayudaron a comprender qué es eso de la comunidad y por qué sin comunidad es imposible desarrollarse como ser humano. Al fin y al cabo, nuestras escuelas son comunidades. Y por lo tanto, partimos de la idea de que en ese entorno que llamamos comunidad, podemos ayudar a las personas a crecer multidimensionalmente. Nosotros partimos de este supuesto. Entonces yo me inspiraré en algunos de los textos de San Agustín para ahondar en eso de lo que es comunidad, y luego haré algunas traducciones pensando en comunidades educativas. Pero lo que diré respecto a la comunidad vale para comunidades de múltiples tipos, ¿no? Una comunidad familiar, una comunidad religiosa, una comunidad como puede ser una ONG, una comunidad de vecinos. La comunidad se dice de múltiples formas. No vamos a tratar las etiquetas, sino lo esencial. ¿Qué es eso que denominamos comunidad? La palabra comunitas tiene mucho que ver con dos palabras. La palabra unidad y la palabra comunicar o comunicación. Donde hay comunidad, hay unidad. Hay unidad. Que no significa uniformidad. Una familia es una comunidad, pero en cambio hay personas distintas, singulares, cada cual con su talento, necesidades, limitaciones, capacidades, horizontes vitales. Comunidad es unidad, pero no es disolución de la diferencia. Cuando hay disolución de la diferencia, ya no estamos frente a una comunidad. Estamos frente a un todo uniforme, un universo de clones, un ejército de seres sin rostro. La comunidad no disuelve la diferencia. Para San Agustín, cada ser humano es único y irrepetible y tiene una vocación en el mundo. Experimenta una llamada y tiene una vocación, una orientación, cada cual la suya. Cuando la comunidad disuelve la singularidad, deja de ser comunidad. Algunos tienen mala experiencia de la comunidad, porque en eso que se dijo que era comunidad no era otra cosa que disolución de su singularidad. Tuvieron que marchar. No aguanto, me ahogo, me falta aire. No me dejan ser lo que estoy llamado a ser. Luego me voy, portazo. Sin embargo, cuando uno tiene la suerte, la gracia, el don de estar en una comunidad donde puede
desarrollar lo que es y llegar a ser lo que está llamado a ser, tiene la experiencia de la gratitud. ¡Qué suerte! Haber tenido esos padres, haber tenido esos maestros. ¡Qué suerte! Que en lugar de laminarme, mutilarme, castrar mis horizontes vitales, me ayudaron a crecer. Esto es lo que queremos que sea una escuela. Una comunidad de seres distintos cuyo fin es que cada uno desarrolle sus potencias, sus capacidades. La comunidad es unidad, pero no disolución. Bueno, pues ¿unidad en qué? ¿Unidad de qué? Esto es lo que hay que pensar. Unidad en primer lugar por lo que respecta al horizonte, al término al cual se orienta. Son distintos los miembros que configuran esa comunidad. Hay maestros, hay tutores, hay personal no docente, hay familias, hay padres, pero comparten un fin. Comparten un fin. Y luego hay otro elemento que caracteriza esa unidad, que es comparten un origen, un punto de partida. El origen y el fin son elementos que permiten identificar algo común en esos elementos que están en esa comunidad. Hay algo que les atrae, vamos hacia allá, un horizonte, y hay una misma fuerza que propulsa. Esto lo trataré de mostrar con palabras del mismo San Agustín. Empezaré por una primera tríada que caracteriza a una comunidad, una primera tríada. Aquí se ha dicho en la presentación. Cuando San Agustín piensa en comunidad, su referente teológico es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, comunidad de personas en el amor. Parte de esta comprensión. También en el ámbito creyente hemos olvidado esta dimensión. Y muy frecuentemente lo concebimos como un ser, una persona, una realidad mono, un monoteísmo. Y sin embargo nuestro monoteísmo es comunitario, es trinitario, lo que significa que es un Dios comunidad, un Dios que está constituido por distintas personas. Esto es lo que tiene en la mente. Entonces su orden de pensamiento es muy tridimensional. Y ahora voy a describir la primera tríada de la comunidad que a mi modo de ver debería tener si se inspira en San Agustín. La primera tríada es la tríada que caracteriza memoria, voluntad e intelecto. Estas son las tres potencias del ser humano. Memoria, voluntad e intelecto. Una comunidad humana debe tener memoria, veremos qué significa eso, debe tener voluntad y debe tener intelecto. Una comunidad humana. Memoria. Capacidad de recordar los orígenes. De hecho, lo que estamos haciendo hoy y lo que han hecho en tantas aulas agustinianas. En una escuela agustiniana van incorporándose nuevas personas que desarrollan roles en esa comunidad. Bien. Pero para que siga siendo lo que es esencial el trabajo de la memoria. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra fuente de inspiración? Y además el trabajo de traducción. ¿Qué significaba esto en el siglo V? ¿Qué significa esto en el siglo XXI? Un trabajo de traducción institucional incansable, permanente, para poner al día ese fondo de inspiración. Esto es el trabajo de la memoria. Sin esa memoria, las comunidades olvidan su origen, olvidan sus raíces, olvidan de dónde vienen y se convierten en realidades perdidas en el universo. No sabemos cuál es nuestra matriz, nuestra génesis. Comunidades que sufren Alzheimer espiritual, la expresión del Papa Francisco
en el discurso a la curia del 22 de diciembre, 3 días antes de Navidad. Cuando las comunidades no practican la memoria, pierden su sentido, su razón de ser, no saben quiénes son. Esto es una tarea básica para mantener una comunidad. El trabajo retrospectivo. También vale para una persona, también vale para una familia, el álbum de fotos. También vale para una persona. Cuando uno tiene que definir usted quién es, pues se retrotrae a la historia. Tuve estos padres, nací en este pueblo, me eduqué en este colegio, tuve estos amigos, me enamoré de esta persona. Esta memoria configura tu identidad. La memoria comunidad configura la comunidad actual. Este trabajo es indispensable, fundamental. Rememorar, recuperar ese pasado. Hay una segunda clave en toda comunidad. Memoria y voluntad. Voluntad. Voluntad de seguir siendo lo que somos. La voluntad es el motor. Voluntas. La voluntad es el motor. Solo observamos en una persona. Decimos, esta persona tiene mucha fuerza de voluntad. O en un alumno decimos, es voluntarioso, no se cansa, trabaja una y otra vez, cae y se levanta otra vez. Una comunidad, para seguir siendo, además de rememorar, debe tener voluntad de seguir siendo. Y eso depende de un individuo solo, no. Toda ella colectivamente debe experimentar la voluntad de seguir siendo. Ahora uno pregunta, ¿y cómo se alimenta esa voluntad? Se alimenta de la memoria. Cuando uno contempla lo valioso, lo bello, lo noble, lo verdadero que fundamenta esa comunidad, tiene experiencia de yo quiero seguir siendo esa comunidad. Sería una pérdida en el mundo que desapareciera una comunidad bosquiniana, una comunidad cartujana, una comunidad benedictina, una comunidad ignaciana. Sería una pérdida espiritual para el mundo. La voluntad significa esa fuerza de seguir siendo, ese conato de seguir siendo. ¿Y eso de quién depende? De las personas que configuran esa comunidad. ¿Depende de las paredes, de los ordenadores? No. Podría haber esa enorme escuela vacía, estaría ahí, igual aguantaría 2 milenios más, pero si no hay personas, ya no hay comunidad bosquiniana, había paredes. Lo que hace que una comunidad esté viva es la voluntad de las personas de que siga siendo lo que es. Y eso significa luchar contra muchos elementos, a veces hostiles, dificultades, cansancio, agotamiento, a veces incluso en entornos hostiles, ¿no? Cuando el entorno te anima, te reconoce, eso también anima la voluntad. Cuando el entorno critica, a veces despiadadamente, un proyecto, si no hay mucha voluntad interna o endogámica o endógena, se va consumiendo esa comunidad. Le falta valor, le falta audacia. Memoria y voluntad son 2 elementos claves en una comunidad, como en una persona. Y luego está el intelecto. Aquí me detengo, ¿no? Una comunidad, para seguir siendo, es esencial la inteligencia. Hoy hablamos de inteligencia cooperativa, inteligencia social, inteligencia colectiva. Podríamos hablar de inteligencia comunitaria, ¿no? Intellectus, inteligencia, una palabra riquísima. Capacidad, en primer lugar, de ver dentro. Intus legere, leer dentro. Una comunidad subsiste, permanece, cuando es inteligente. Es capaz de ver lo que ocurre dentro. Es que están cansados, están agotados, ya no están por la labor. Están, lo decimos coloquialmente, quemados. Toma nota. ¿Por qué lo están? ¿Qué hay que hacer para que no lo estén?
Por tanto, una comunidad sobrevive cuando hay capacidad de leer inteligentemente lo que ocurre en su interioridad. Aquí intra, decimos. Esto es básico. Pero además también cuando tiene la capacidad de leer el signo de los tiempos. ¿Qué ocurre fuera? ¿Cuáles son las palpitaciones del tiempo, para decirlo con Ortega? ¿Qué ocurre fuera? Imaginen que una comunidad es una célula viva, que se desarrolla en un medio acuoso. No cabe duda, si el medio está contaminado o intoxicado y la membrana que separa la comunidad del entorno es permeable, entrarán elementos tóxicos dentro de esa esfera. No es algo ajeno, hermético a la realidad circundante. Lo vemos en el aula. Los niños que tenemos hoy en el aula no son los niños que teníamos hace 20 años, o hace 30, y ahora digo hace 200 años. Son niños que proceden de ese entorno. Internautas digitales, niños extraordinariamente dispersos emocional y mentalmente, niños que algunos de ellos carecen de verdadera afectividad. El entorno ofrece unas realidades que son integradas dentro de la comunidad. Bien, ¿qué es una comunidad inteligente? La que lee lo que ocurre dentro, pero la que lee lo que ocurre fuera. La interioritas de la comunidad y la exterioritas de la comunidad. Y entonces toma decisiones pensando tanto lo que ocurre dentro como lo que ocurre fuera. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué necesita el mundo hoy? ¿Qué podemos ofrecer para ayudar a crecer las personas? ¿Qué tipo de orientación, tutoría, brújula requieren estas personas que llegan a nuestra comunidad? Esto es voluntad de servicio, pero inteligente. Voluntad de servicio que se nutre de una capacidad de leer dentro. ¿Qué ocurre dentro de mi casa? ¿Qué ocurre en la comunidad de vecinos donde vivo? Micromundo, macromundo, interioridad, exterioridad. Inteligencia, clave en una comunidad. Memoria, voluntad, inteligencia. Hay una segunda tríada. Vuelvo la atención en lo que es una comunidad. Y hay una segunda tríada. Que es la tríada que está configurada por, primero, cuerpo, corpus. Una comunidad tiene un cuerpo, algo visible. Paredes, estructuras, biblioteca, pasillos, es el cuerpo. Lo visible, lo que tocamos, percibimos, esto es el cuerpo de una comunidad. Esto es la comunidad, no, esto es lo que captamos de una comunidad. Su fachada. Eso tiene que ser cuidado también para que la comunidad subsista. El valor del cuerpo. El cuerpo como el santuario del alma. Pero el cuerpo como tal tiene valor. Debe ser cuidado. La pulcritud, la limpieza, todos aquellos elementos que permitan que sea posible el encuentro entre educador y educando, que es lo que trataré en la segunda ponencia. Ese cuerpo puede ser un cuerpo lleno de interferencias o de obstáculos, o puede ser un cuerpo que haga posible el encuentro, que es la clave en una comunidad educativa, el encuentro entre educador y educando. Eso que ha subrayado tanto el Papa Francisco cuando habla de la cultura del encuentro o de la proximidad, vocablo un tanto extraño, pero que se refiere a este valor que representa encontrarse con el otro. Bueno, pues el cuerpo puede facilitar eso, la arquitectura puede facilitar eso, o lo puede imposibilitar. Pondré un ejemplo. Las universidades clásicas tenían un claustro. Un claustro tiene cuatro lados, 4 vértices. En ese claustro era posible el encuentro informal entre educador y educando, más allá del espacio aula y lectio magistralis, la expositio magistralis, pero había
el encuentro informal entre el maestro y el discípulo. Es distinto un cuerpo de este tipo que una universidad diseñada como un hotel de 4 o de 5 estrellas. Es distinto. La arquitectura no facilita el encuentro. Pero tenemos que pensar que el cuerpo no es irrelevante a la hora de forjar comunidades. Es distinto que trabajen en un despacho comunitario donde haya interacción, en un plano de equidad, que segmentar ese espacio y convertirlo en un enjambre, donde cada uno tiene su feudo aislado e interacciona por casualidad con otro cuando se le encuentra en el pasillo. El cuerpo puede facilitar la comunidad, puede obstaculizarla. Corpus, primer elemento. Toda comunidad tiene un cuerpo. Evidentemente no tenemos siempre la capacidad de imaginar viablemente cómo querríamos que fuera, pero sí que podemos rediseñar, reinventar, pensar cómo el cuerpo está a disposición del encuentro. Y no al revés. Y no al revés. El cuerpo tiene que estar a disposición del encuentro. Hay un segundo elemento. El alma, el ánima. San Agustín, lean los soliloquios, el ser humano, bien, tiene una dimensión corporal, exterior, tangible, que percibimos a través de los sentidos, pero en él hay el alma. Y el alma es lo que realmente le define, lo esencial en él, lo intangible. Pues se escribe sobre los intangibles en las organizaciones. Incluso alguna organización del ámbito bancario ha utilizado la expresión el alma de. Bueno, definitiva significa ese conjunto de elementos intangibles que definen esa comunidad. Valores, visión, visión, estos son los intangibles. El cuerpo es tangible. Yo le digo al taxista en Atocha, padre Damián 18, y luego veo un cuerpo enorme, y por otro lado precioso, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿y cuáles son los intangibles de ese cuerpo? Lo que mueve ese cuerpo. El alma es el principio de movimiento del cuerpo, lo que mueve ese cuerpo. Es lo que genera dinamismo, movimiento en ese cuerpo. Ese cuerpo puede estar parado, puede estar quieto, puede orientarse hacia Dios, puede orientarse hacia otros fines. ¿Hacia dónde se mueve este cuerpo? Pero lo que mueve ese cuerpo es el alma, principio de movimiento. Esto ya está en Aristóteles, ¿no? De automovimiento. Bien. ¿Eso qué nos exige pensar? Uno es analizar el cuerpo. Bien. Ahí hay un despintado, allá hay una humedad. Esa bombilla hace días que no se enciende. Bien, esto es básico, ¿no? Pero luego la pregunta es, ¿y cuál es el estado del alma de este cuerpo? ¿Está agonizando? ¿Está enferma? ¿Está alegre? ¿Está jovial? ¿Es joven? ¿Ha envejecido? Esto es más difícil porque esto es intangible. Pero se expresa en el cuerpo. Fijaros, decimos es una persona animada, de ánima, es una persona desanimada, es una persona que arrastra los pies al andar. Su cuerpo lo que patentiza es desánimo, es derrota moral, es incluso nihilismo. Aquello que dice en un momento Kafka en un texto, ¿no? Piensan o se limitan a arrastrar los pies por el mundo. ¿Qué hace la gente? Observa el cuerpo y la dinámica del cuerpo y entreves el alma. No la veis el alma, la entreves, la intuyes. En cambio, también ves personas que, caray, qué velocidad, qué ritmo. Casi baila en lugar de andar. Qué feliz, qué alegría. O el rostro, ¿no? ¿Qué rostro tiene? Esto expresa, esta persona está en paz. Tiene tranquilitas anime, tiene el alma tranquila. Cuando el Papa criticaba la cara de funeral de algunos cardenales, monseñores y obispos el día 22 de diciembre, decía, pero no lo ven
que con esta cara de funeral no son creíbles para anunciar la alegría del Evangelio. No se dan cuenta. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Pero es que el cuerpo lo manifiesta. Si usted está abatido, hundido, desanimado, el cuerpo lo expresa. Por lo tanto, el cuerpo y el alma constituyen una unidad. Y una comunidad, observas lo más tangible, el cuerpo. Pero eso dice mucho de lo que hay dentro de ella. Cómo mueve sus miembros, cómo se desplaza, hacia dónde va, con qué ritmo anda. Luego hay otro elemento, que es el spiritus. Corpus, anima, spiritus. La segunda tríada, el espíritu. San Agustín, anima et spiritus no son lo mismo. Ni en San Agustín, ni en Santa Teresa de Jesús, ni en Santa Edith Stein. No son lo mismo. Además, también en el griego tenemos las dos palabras, ¿no? Tenemos la psique, el alma, ¿no? Y tenemos neuma. Tenemos ánima y tenemos espíritus. Alma y espíritu. O sea, no porque si hay dos palabras. No es redundancia ni multiplicación casual de palabras, ¿no? Luego está el corpus, soma. ¿Qué es espíritu? El espíritu es la semilla de eternidad que hay en mí, lo de Dios que hay en mí. Por lo tanto, que no me pertenece a mí como tal. O parecido con San Agustín, de eso estamos hablando, el maestro interior, la voz interior, lo que me empuja a realizar el bien, lo que mueve la embarcación. Parecido con la imagen del viento, ¿no? Está en el Antiguo Testamento, especialmente en el Génesis, ¿no? Lo que mueve la embarcación, el espíritu, la ruaj, ¿no? Es interesante este elemento, muy interesante en San Agustín. Cuando uno indaga dentro de sí, ¿qué se encuentra? Confesiones, ¿no? De San Agustín. ¿Qué se encuentra? Se encuentra con una nube de pensamientos, bueno, que fluyen y que cambian como las nubes en el cielo, van tomando formas distintas. Se encuentra con una nube de emociones que también fluyen, cambian, se transforman. Hoy estoy contento, mañana estoy triste. Hoy estoy enrabiado, mañana estoy tranquilo. El flujo emocional y el flujo mental. Bien. Y si trasciende esas dos nubes, ¿con qué se encuentra? Esta es la pregunta. Cuando trasciende estas dos nubes, ¿qué se encuentra? Fijaros, en la filosofía de raíz oriental budista, cuando uno trasciende la nube del pensar y la nube del sentir, se encuentra con la nada, la vacuidad. Nada. Cero. Nada. En San Agustín, cuando uno trasciende la nube de emociones y de pensamientos, se encuentra con otro ser, que está en lo más íntimo de su ser. Y a ese ser que está en lo más íntimo de su ser, le llama Dios. Maestro interior, voz interior, alguien que me invita a establecer un diálogo con él. Pasa que tienes que acallar las voces, acallar los pensamientos, acallar las emociones. Encuentras con alguien que no eres tú. Este alguien que no eres tú es el espíritu, que te mueve, que te propulsa. O sea que el ser humano es comunidad en su misma entraña. Por eso, en San Agustín, el ser humano no está solo en el cosmos, aunque solo estuviera él. Adán no estaba solo, aunque solo estuviera él. No es una soledad cósmica, es una soledad sonora, la de la antropología cristiana, una soledad donde escucha uno una voz. Entonces, en una comunidad es fundamental, decía, el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es
lo que empuja esa comunidad, lo que la propulsa. Y por lo tanto hay que estar atento a lo que ese espíritu mueve. Te obliga a salir de ti mismo. El espíritu es una fuerza de descentramiento, a salir de ti mismo. La fuerza que te hace salir. Esto ya está en Edith Stein también. El espíritu es una fuerza que te obliga a salir de ti mismo. Por lo tanto, a proyectarte hacia afuera. Eso es la raíz del espíritu misionero. Y de este señor, San Francisco Javier, ¿no? ¿Por qué se fue al Japón? Sin conocer nada de esa gente, nada de esa lengua. Hubo una fuerza que le propuso a Japón. Luego se encontró con múltiples obstáculos, como es lógico, ¿no? Para entrar ya al desplazamiento, ¿no? Ir hasta allá. Y luego la lengua, y luego comprender, y luego intentar articular un mensaje que fuera significativo para esas gentes. ¿Qué mueve a un ser así? Una experiencia de espíritu que le hace descentrarse, salir de sí. El espíritu es todo lo contrario a cerrazón, hermetismo, autocentramiento, es descentramiento. Te hace salir hacia afuera. Y la tercera tríada de el valor de la comunidad. La primera, recordar, memoria, intellectus, voluntas. La segunda es cuerpo, alma, espíritu. Y luego la tercera tríada, que tiene que ver con las actitudes, con las virtudes. ¿Qué es lo que hace posible una comunidad? Hay comunidades que subsisten, hay comunidades que se deshacen. Hay comunidades que son ejemplares. Para los cristianos, la familia de Nazaret, ¿no? Comunidad ejemplar, modélica. Pero hay comunidades que son un campo de batalla, un verdadero espectáculo de rencores, resentimiento, arrogancia, lucha a muerte, por el amor de Dios, verdaderos campos de batalla. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace que una comunidad se acerque a la comunidad de referencia o se acerque a una pecera de tiburones? Esto no es una casualidad. Tiene que ver con las actitudes de los miembros de esa comunidad. No tiene que ver necesariamente con la arquitectura, tiene que ver con las actitudes. Eso vale para una familia, para un claustro, para una empresa, para una ONG, para una comunidad de vecinos que están a matar. En cambio, cuando las personas que integran esa comunidad tienen virtudes, esta es la palabra, la virtud, la comunidad es distinta. La comunidad es distinta. Voy a subrayar 3 de esas virtudes que están claramente en las obras de San Agustín y que para mí tienen un enorme valor y que se pueden aplicar a comunidades seculares, no religiosas, por de pronto también a comunidades religiosas, pero lo que digo vale también para una comunidad que puede ser una cooperativa dedicada al vino o al aceite, ¿no? Primera virtud, humilitas, humildad. Madre de las virtudes en San Agustín. Páginas y páginas sobre la humildad. Fijaros lo que decía el Papa Francisco en el discurso a la Curia del 22 de diciembre. Tenéis una enfermedad, les decía. ¿Cuál? Creeros inmortales, inmunes e indispensables. Y además les decía, y otra, divinizar a los responsables, idolatría de los líderes. Allí donde hay soberbia, vanidad, arrogancia, prepotencia, es imposible que haya comunidad, porque destruye el tejido comunitario. Nadie quiere estar al lado de un ser arrogante, prepotente y además vanitoso. Nadie. Otra cosa es que no me toque otro remedio. Pero por deseo espontáneo, nunca. Qué difícil es entrar en una comunidad donde fácilmente detectas
2 elementos de esta naturaleza, o 3. Hoy hablan de personas tóxicas, los teóricos de la psicología y de la ética de las organizaciones. Personas tóxicas. Bueno, pues una persona tóxica es una persona arrogante, incapaz de reconocer sus límites, incapaz de reconocer su necesidad, incapaz de reconocer que el otro es básico para desarrollar ese proyecto. Y eso se detecta, claro que se detecta. Se detecta en el modo de hablar, en el modo de gestionar, en el modo de educar, en el modo de evaluar, en el modo de tratar a los alumnos, en el modo de tratar a las familias. En todo eso se detecta. La humildad es básica, fundamental. Y hoy, curiosamente, muchas organizaciones que no tienen nada que ver con lo cristiano subrayan ese elemento, humildad de los líderes. Está en tantas órdenes religiosas, la orden franciscana, el mundo en la orden agustiniana, nada nuevo, pero resulta interesante que el mundo secular reconozca esta virtud básica para generar cohesión en una comunidad. Humildad, que significa soy parte de un todo. Y ese todo, que es la comunidad, existe y se desarrolla si entiendo que mi función es una función junto con otras funciones que desarrollan otros. Esta armonía de funciones, este coro de voces, básico para que haya comunidad. Luego hay otra virtud clave que se ha dicho aquí en la presentación, la fraternitas. Fraternitas, tratar al otro como hermano. Eso sí que está en el disco duro de la filosofía cristiana, particularmente San Agustín, la fraternitas, la fraternidad, la corrección fraterna. El otro no me puede ser indiferente. El Papa lo criticaba también, decía la caída en la indiferencia, el endurecimiento mental. Aquellos que tienen un corazón de piedra, me da igual lo que te pase. Tenemos alumnos que se deshacen delante de nuestras narices, ¿no? Madres y padres que se deshacen delante de un tutor, que ya no saben qué hacer con su hijo adolescente, deshechos, hundidos moralmente, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde se manifiesta el alma de una organización, ¿no? Cómo se puede practicar la consolatio con esa mujer, ¿no? ¿Cómo se puede practicar la misericordia con esa mujer? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo la puedo ayudar? Otra cosa es la voluntad. Y algo distinto es tener la pericia, la habilidad y la capacidad efectiva para ayudar. Pero la fraternidad es básica, significa el otro y yo estamos llamados a tratarnos como hermanos. Esto está a las antípodas del darwinismo institucional. El otro es mi rival, el otro es mi enemigo. La pecera de tiburones que decía, ¿no? Hay universidades, o más concretamente departamentos de universidad, que son peceras de tiburones. Si te descuidas te matan. Si no vas con cuidado te roban. Entonces, bueno, ¿cómo creamos comunidades que sean fraternas y se alejen de ese esquema del darwinismo institucional? Y eso depende de las paredes, eso depende de las estructuras, no, depende de las personas. Eso depende de las personas. Igual esa comunidad es de hojalata, no tiene nada, ni agua corriente, pero hay fraternidad. Dices, no, es un departamento muy sofisticado, todos tienen ordenadores, extraordinariamente sofisticado, ultratecnológico, pero entre ellos no hay relaciones de fraternidad. Eso depende de los individuos que configuran esa comunidad. Y si hay esto, la comunidad fluye, la comunicación fluye. Se genera una experiencia de pertenencia colectiva, humílicas y fraternitas. Y finalmente hay una tercera palabra,
¿Qué es la palabra spes? Esperanza. Recuerden, Gaudium et Spes, ¿no? Ahora celebraremos los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, 1965, estamos en el 15, o la conocida encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, la segunda encíclica del Papa emérito, ¿no? Joseph Ratzinger, ¿no? Spes, esperanza. Una comunidad sin esperanza muere, perece. Capacidad de confiar en el futuro. Capacidad de generar horizontes lejanos. Capacidad de soñar. Eso es básico en una comunidad educativa. Si uno sale en el aula, en su mente tiene escrito no hay nada que hacer, no puede educar. Es imposible educar cuando uno tiene en la mente no hay nada que hacer. Porque significa la negación de cualquier posibilidad en el educando. No puede. No tiene ninguna posibilidad. O como colectivo, ¿no? No hay nada que hacer con estos profesores. No hay nada que hacer con estas religiosas, por el amor de Dios. No hay nada que hacer con estos religiosos. Cuando uno formula eso, la comunidad está muerta. Hay esperanza cuando se reconoce posibilidad. Kierkegaard dice que la desesperación es la ausencia radical de posibilidad. No hay posibilidad alguna. Entonces te desesperas, claro. La desesperación, que es la antítesis de la esperanza, es la constatación de que no hay posibilidad. Por tanto, te ahogas, falta aire. Una especie de claustrofobia. Si tiene esperanza, ve posibilidades. Dice, de acuerdo, el entorno es difícil, la crisis es difícil, el sistema educativo vigente está lleno de lagunas, hay incertidumbre política, no tenemos los alumnos que quizá desearíamos tener, no tratamos con las familias que quizá desearíamos tratar, pero hay posibilidades. Eso es esperanza. Si no hay eso, no hay nada. Hay un robot que de lunes a viernes entra y sale del aula esperando que suene el timbre el viernes por la tarde. Nada más que eso. Y agotando cada semana esperando el fin de semana. Es lo único que queda cuando no hay esperanza. Hay desesperación entonces. Ojo, si subrayo este elemento es porque constato desesperación en muchas comunidades educativas. La constato. Incluso a veces la he constatado en mí mismo. Por lo tanto, lo subrayo. Para que haya comunidad tiene que haber personas con virtudes como la fraternitas, virtudes como la humilitas y virtudes como la spes, que además es virtud teologal, junto con el amor y junto con la fe. Sin esperanza no hay comunidad posible. ¿Cuál es nuestra tarea? Primera, para directivos, generar esperanza. Cuando se encuentran con grupúsculos, subconjuntos en ese claustro abatidos, no hay nada que hacer. ¿Cómo podemos encender de nuevo el campo de posibilidades? Habría algún tipo de intersticio. Por aquí podrás pasar. Familias, lo mismo. Es que no sé qué hacer ya con mi hijo adolescente. Estoy hundida, estoy desesperada. ¿Cómo puedo ofrecerle posibilidades? O también, obviamente, respecto a la circunstancia de desesperación que puede vivir una persona de vida consagrada. O que ha optado por el ministerio del orden. Esta persona está desesperada. Se encuentra en un mundo donde no hay nadie que crea lo que él cree. Y se pasa el mes de enero y de febrero enterrando a personas mayores, nunca bautiza a nadie, nunca casa a nadie, nunca ayuda a desarrollar el proceso de iniciación cristiana a nadie. Tiene 30 años y está desesperado. Pero, ¿por qué me he metido en este berenjenal?
Con los ojos llorando, me lo decía el jueves un amigo que es sacerdote en Urgell. Desesperados. ¿Hay alguien más en este mundo que crea lo que creo? ¿Cómo generar esperanza cuando uno está al borde de la desesperación? Puede experimentar un padre, una madre, un docente, una persona del ámbito de la vida consagrada o simplemente un directivo o un jefe de estudios. Termino subrayando un elemento, 3 tríadas fundamentales para constituir comunidad. ¿Por qué es tan valiosa la comunidad para San Agustín? Y con esto termino, dado que se trataba de hablar del valor de la comunidad. ¿Por qué es tan valiosa? Fijaros, primero por el carácter frágil de la condición humana. Es decir, si fuéramos dioses no sería necesaria la comunidad. Pero nos necesitamos. Ese carácter indigente, mendicante. María Zambrano, que aprecio tanto como filósofo, hablaba de el homo mendicans, el ser mendicante. Siempre está pidiendo, dame algo, tengo sed, tengo hambre, necesito, quiero un beso, un abrazo. Somos seres mendicantes, siempre estamos pidiendo. Entonces, ¿por qué el valor de la comunidad? Porque solo no puedes. Es que ni siquiera hubieras podido nacer solo. Naces dentro de una comunidad, el seno materno, la comunidad original. Si no te hubieran acogido, alimentado, protegido de la intemperie, no existirías. Por lo tanto, la primera característica es esta. Contrariamente a lo que decía al principio de la tesis del imaginario colectivo, yo no necesito de nadie, todo me lo debo a mí mismo, soy un self-made man. Contrariamente a esa idea, lo que constatamos en la vida humana es la precariedad, es la finitud, es la indigencia, ¿no? La necesidad que hay en seres humanos para establecer redes, comunidades. Primera idea. Pero hay una segunda. ¿Por qué es valiosa la comunidad? Primero eso, resolver necesidades. Para alcanzar horizontes es básico. Solos no podemos. Juntos sí. Fijaros, solo no puedo cambiar la situación. Solo no puedo transformar. Solo no. Necesitamos de la interacción para hacer realidad progresivamente esos ideales. Nosotros tenemos comunidades educativas con un ideal: evangelizar, presentar de un modo racional, viable, sensato lo que significa la vida cristiana. Pero nos encontramos en un contexto donde eso es muy difícil. Solo individualmente no podrás. Pero si cooperamos inteligentemente, si aplicamos la imaginación y la creatividad, algo que subraya tan habitualmente el Papa Francisco, quizás somos capaces de hacer un tipo de pastoral distinta, que verdaderamente llegue al corazón del otro y le cambie. Ahora, solo individualmente, olvídate. Eres frágil y al final te cansarás. La travesía es muy larga. Por lo tanto, la comunidad es básica para resolver necesidades, pero también la es para alcanzar horizontes, o para, al menos, tratar de alcanzarlos gradualmente. Y finalmente, para la experiencia de la felicidad es básica la comunidad. San Agustín, como en tantos otros autores cristianos, la felicidad no es una experiencia individual. Yo solo en mi jacuzzi, nadie más. Experiencia de máxima felicidad. Yo solo la botella de champán 31 de diciembre, máxima felicidad. Lo primero que hacemos cuando experimentamos una buena noticia es comunicarla a alguien. Y lo que hacemos cuando somos receptores de una mala noticia es tratar de compartirla con alguien confidencialmente para experimentar la consolación de ese otro. O sea,
no hay felicidad individualmente. Es esencial la interacción. Por eso, el ámbito de felicidad plena, que en la escatología cristiana es el cielo, que no es un lugar, sino un estado, ya lo dijo esto Benedicto XVI, siempre es una experiencia de comunidad. Nadie imagina un cielo solitario. Lo imaginamos como un banquete en el que es posible la celebración eterna del amor. Esto es, un banquete que no termina jamás. ¿Pero con quién? Con quienes amas. Nadie imagina una fiesta solitaria. Nadie. Me voy de fiesta. ¿Con quién? Solo. Con la botella. No necesito a nadie. ¿Quién lo imagina eso? Por definición, la fiesta es comunitaria. Por eso, ¿por qué tiene valor la comunidad? Uno, porque para resolver necesidades requerimos establecer vínculos. Tú puedes hacer cosas que yo no. Tú enseñas inglés, yo enseño filosofía. Bien. Para alcanzar horizontes lejanos. Y tres, para experimentar, aunque sea algún momento en este mundo, la posibilidad de ser felices. Y estas experiencias van unidas a una comunidad de amor. Dices, hoy he experimentado felicidad. Me he sentido amado por alguien. Sin eso, no hay posibilidad de felicidad. La búsqueda individual es una búsqueda frustrante. De ahí el valor que tiene esa experiencia comunitaria. Muchas gracias. Felicitaban porque les había gustado mucho y una de las cuestiones que destacaban era que la humildad, la fraternidad y la esperanza son claves para la comunidad educativa. Pero centrándose en la esperanza, que lo consideraban algo fundamental, especialmente los equipos directivos, para poder alentar a todos, ¿qué claves se podrían ofrecer para generar esperanza en concreto? Algunas ideas que pudieran resultar de interés. Gracias por la pregunta, por los comentarios. Esperanza no puede ser ingenuidad, sino que debe tener un fundamento. Y la esperanza no es ingenuidad porque conoce las contrariedades. Santo Tomás relaciona la esperanza con el futuro y el bonum arduum, el bien difícil. Tanto, lo que no se puede es engañar. Esto va a ser muy fácil, ya lo verás. No. Es difícil educar al adolescente. Es difícil mantener viva la relación conyugal. Es difícil mantener la atención del grupo aula. Es difícil mantener el liderazgo con entusiasmo a lo largo de años. Eso es difícil. Pero tiene esperanza el que ve posibilidades de alcanzar, de mejorar, de progresar. Entonces, al menos en la esperanza, tal y como es tratada en San Agustín, yo veo tres fundamentos. Dicen, bueno, pero ¿cómo o por qué debo dar esperanza en un mundo tan desencantado? Primero, considerando lo que hemos alcanzado ya, la memoria. La memoria te permite ver dónde estabas y dónde estás ahora. Este chaval, que nadie daba un duro por él, ya es capaz de escribir. Por lo tanto, hemos conseguido ya algunos horizontes. La mirada retrospectiva tiene que alimentar la esperanza. A veces no miramos retrospectivamente. Eso también nos pasa colectivamente como sociedad. Todo va mal, desencanto, cuidado. ¿Usted sabe cómo estaba la educación en este país en el año 1915? ¿Tiene la menor idea de cómo estaba? Bueno, estamos en el 2015. Memoria. Hemos conseguido algo que no se había conseguido nunca en la historia de este país, que es la universalidad, la equidad y un sistema educativo no excluyente. ¿Te parece poco? Por lo tanto, ¿cómo se fundamenta la esperanza? Primero, en la memoria de lo que ya ha alcanzado. Dos, en la belleza de los horizontes lejanos. Pero es que mira qué isla vamos.
Merece la pena remar. San Agustín, espíritu mediterráneo, hipona, utiliza mucho la imagen del mar y las islas. Muchas. Por eso es muy interesante cuando hablamos de navegación, de internet, de naufragio, porque utiliza mucho estas imágenes. Vamos a esa isla. ¿Cómo se nutre la esperanza? Mostrando la belleza, la bondad, la unidad de eso que queremos alcanzar. Merece la pena dejarse la piel en el alma. Esta es la cuestión. Porque donde vamos es muy valioso. Pero hay que creérselo, claro. Memoria de lo alcanzado, belleza de lo que queremos alcanzar. Y 3, un tercer motivo claro de esperanza en San Agustín. No estamos solos. Hay el espíritu que empuja. A veces puedes dejar de remar, aunque parezca mentira, porque el barco fluye con el viento. Empuja el espíritu. A veces no. Oye, el mar está verdaderamente rebelde hoy. A remar y a sufrir para no naufragar. Pero hay momentos que el espíritu sopla. Por tanto, la experiencia de no estar solo es básico. No todo depende de mí o de nosotros. Quien tiene sometido entre ceja y ceja tiene motivos para la esperanza. Ahora, el que no recuerda lo pasado, el que no observa la belleza de donde va y el que llega a creer que vive en un mundo donde hay soledad cósmica, dice, bueno, pero ¿para qué tanto? Antes el balance y el negativo pesa más que el positivo. Basta. ¿Alguna pregunta? ¿Están por aquí los micrófonos? Por acá. Querido Francés, no sé, no conozco el alma de un fan de Messi o de Ronaldo, pero seguro que la admiración que yo te profeso a ti. Vengo ahora de las escuelas del Ave María de Granada y he visto pues el Armagedón que están viviendo las comunidades religiosas y plantear este tema con la belleza, la dulzura y el academicismo que tú lo haces es absolutamente impresionante. A mí me gustaría preguntarte si hay, o crees, digo que estarás ante la misma dificultad que todos en este sentido, si hay estrategias, si podrías decirnos estrategias concretas para que las nuevas generaciones se aventuren en ese espíritu de la comunidad que tú has alabado con esa destreza que te caracteriza, porque efectivamente estamos viendo que todas están, o muchas de ellas, desgraciadísimamente, en vías de extinción. Si hay estrategias o qué estrategias concretas podrías darnos para tratar de ser que esta corriente no se extinga, no muera. Y gracias una vez más por tu palabra. No, gracias a ti por tu comentario y tus observaciones y saludar a todos los amigos de Granada, que tengo muchos, afortunadamente. A ver, la verdad es que hay muchísima literatura sobre estrategias, formas para persuadir, entusiasmar, suscitar el interés de las generaciones más jóvenes a formar parte de la comunidad cristiana. Yo admiro de qué manera todas estas tentativas, todas esas estrategias, ¿no?, de pastoralistas, de expertos en juventud, teólogos que están con un pie en la escuela y con un pie en la facultad, que constatando este declive y esta muerte, en algunos casos agónica, de muchas comunidades religiosas, pues se plantean como primer punto de la agenda decir, bueno, pero ¿cómo podemos mostrar que eso que planteamos es bello, es bueno, es razonable, es viable, ¿no?, y que puede suscitar el interés de jóvenes del conjunto del planeta, ¿no? De hecho, en la última sesión plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, que formo parte, ahora tendremos la siguiente, la primera semana de febrero, estuvo dedicada a las culturas juveniles emergentes.
Por tanto, nos mostraron el panorama de dónde están, en qué burbuja viven, qué lenguajes tienen, qué se tatúan en la piel, cómo escriben, cómo se comunican, en qué medio tecnológico desarrollan sus primeras experiencias, cómo se inician en la vida sexual. Nos hicieron un mapa. Y aquello fue fantástico, como diagnóstico de la burbuja, del microclima donde están. Y la pregunta es, ¿cómo entrar en esa burbuja sin que explote? ¿Y cómo darle la mano a un joven para decirle, ahora te enseñaré otra burbuja, otro mundo? El diagnóstico fue impecable, pero donde verdaderamente observé que había las carencias, dificultades, contradicciones, tensiones, era esencialmente el proceso de acompañamiento a esa otra esfera. Entonces aquí, solo para mí es básico considerar, uno, el valor de la creatividad y de la imaginación, no repetir caminos trillados que han resultado completamente fracasados, salir del área de confort y explorar qué ocurre en la zona de riesgo. Y afortunadamente tenemos un Papa que nos anima a ello, a salir del área de confort y ir a la zona de riesgo. Y si conviene, accidentarse y volver a empezar. Pero repetir rutinariamente mecánicas que han sido reiteradamente fracasadas no sirve para nada. Por tanto, inteligencia cooperativa, creatividad, esbozo y tener la audacia de salir de la zona de confort. No se me ocurre más que eso, a bote pronto. Otras dos intervenciones que ha habido durante este ratito, la voy a hacer de manera conjunta y ya con esto concluimos. Planteaban qué métodos o estrategias podemos implantar para no olvidar las tres tríadas de la comunidad en el día a día del colegio y, por otro lado, cómo detectar esos elementos tóxicos dentro de la comunidad educativa, algunos indicadores. Sí. Empiezo por la segunda parte brevemente. Los elementos tóxicos se detectan muy rápidamente. O sea, no necesitas un gran trabajo de imaginación. Entonces, aquí hay gente tóxica. Observas fácilmente. Los jefes de estudios, directores, lo saben clarísimamente, ¿no? Profesores que, por su falta de virtudes o por sus vicios o por sus incapacidades de reconocer sus límites, pues generan problemas en el aula, con los padres, con otros profesores. Es la realidad. En el ámbito agustiniano es básica la corrección fraterna, discreta, confidencial, que tiene como finalidad ayudar al otro a mejorar. Pero eso requiere, de nuevo, la humildad. La humildad de reconocer que mi praxis no es la que debería ser. Y, por otro lado, la ternura, la misericordia de ayudar al otro a identificar esas limitaciones. Esto es un trabajo de artesanía, pero donde es clave la discreción y la confidencialidad. Clave, decisivo, ¿no? Respecto a lo primero, respecto a las personas tóxicas, estas tres tríadas, bueno, yo creo que la base es cortar el tiempo educativo, introducir paréntesis. Ya lo hacemos aquí. Y esta además es una sesión solemne y multitudinaria. Pero en cada comunidad educativa, algunas conozco que lo hacen habitualmente, por mi experiencia de proximidad al mundo agustiniano, abrir paréntesis. El Papa en este discurso decía, tenéis una enfermedad. Dice, ¿cuál? Fijaros, decía, la excesiva ocupación. Es una enfermedad. Incluso la hablaba con un nombre, martalismo, de Marta. Marta está ocupada, no está pendiente de las palabras de Jesús. Claro, alguien tiene que hacer la comida, los platos, es decir, la mujer estaba desquiciada. Utiliza un neologismo, yo nunca lo había leído, martalismo. Yo creo que las comunidades educativas sufrimos mucho de martalismo. Excesiva ocupación.
Este señor siempre va de cráneo, de pasillo en pasillo. No tiene un momento de decir, párate y piensa, ¿cuál es el origen de esta comunidad? ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué es lo que te empuja? No individualmente, colectivamente. Pero yo creo que no hay otra forma que interrumpir el cronos, introducir paréntesis en ese cronos educativo para que sea posible este recordatorio y esta anticipación, esa memoria, esa proyección, la práctica de estas tres tríadas que decía. Me parece clave. Si no, al final es un funcionalismo, es una reiteración, es una mecánica que ya no sabe exactamente por qué hace las cosas, por qué empezó a hacerlas. Continuaremos con francés después del descanso. Marina.